Bueno, enseguida se viene Carlos Heller, 4:33 de la tarde, 5:3 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, la térmica es de 3,2. Y para mañana, atención, porque es un cachito menos, Gaby, vos me mirás así, pero... Sí, dicen que es el día más frío. Mínima mañana. 0. Qué necesidad, justo Hermoso. que tenemos que ir otra vez a Huracán. Todo despejado. Ahora vas a Necesitamos contar un poquito algo. más de calor, pero bueno. Pero vieron que nevó en varias En localidades. Olavarría. En Pinamar. En Miramar Miramar, también. sí. Impresionante. Ver la playa con nieve es una Lindísimo. cosa, ¿no? La nieve mide, como decía hoy un Sí. tipo. La nieve mide. La nieve mide. Decía uno del noticiero. Está muy bien. Sí, señor. Decía, che, sigamos con la nieve, que la nieve mide. Qué Dice, bárbaro. cagándose de risa lo decía. Bueno, después les contamos cómo sigue la semana, pero ya les advierto, los aviso que no tengo, el servicio meteorológico no da inestabilidad, no hay lluvia en el horizonte, por lo menos en Buenos Aires y alrededores. Gaby, en un ratito, ¿de qué hablamos? En un ratito hablamos de Cometierra, novedades para la novela tremenda de Dolores Reyes, que ya acaba de publicar la imagen, el afiche de lo que será la serie en Amazon Prime. Muy bien. Después de tantas idas, vueltas críticas y zozobra. ¿Te acordás que una lectura colectiva muy poderosa en El Picadero? Libro censurado. Sí, totalmente. Bueno, en un ratito contamos un poco de eso. Luis Pablo Giniger. Y vamos, entre otras cosas, a hablar de la decisión de la justicia que declaró inconstitucional el DNU antihuelga de Javier Milei. ¿Se acuerdan que pretendía poner límites al derecho a huelga en algunos sectores como el transporte, la salud y la educación? Todo es esencial, había dicho. Claro, ¿no? todo es esencial. Así que vamos a dar algunos detalles de ese fallo muy importante. Y será del Mundial de Clubes, Mariano. Sí, tenemos finalistas de la Liga Nacional, tenemos Mundial de Clubes y tenemos también Copa Argentina. No pensé Perdió alguien. Así que no hay, ¿no? ¿Se jugó? ¿Se jugó Copa Argentina? Ay, Dios. No Bueno, sabía. perdió Central, che. Sí. No sé si sabías. Mal arranque, por Dios. 5:35 viene Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Che, ese que tenés ahí al lado tuyo parece el enemigo. ¿Viste vos? Es increíble. No. Todo el tiempo así. No te puede contestar porque tiene un bizcochito de grasa en la boca, pero... A ustedes les fue re bien en el Mundial de Clubes, che. Uy. Fuerte. Perdón, el club del que vos sos hincha no fue al Mundial de Clubes. No nos interesa. Ah, no les interesa. No. Está bien. Tenemos algunos problemitas más grandes que No, resolver. eso te iba a decir, arreglen un poquito los líos que tienen. Por eso, tenemos algunos problemitas un poco más graves que resolver. Yo lo voy a decir al aire porque lo dije, Estamos de acuerdo. no estando Luis Pablo Giniger, lo dije y lo voy a volver a decir porque tengo coraje. Yo creo que el papel que hizo Boca en términos Deportivos. deportivos, emocionales, etcétera, fue bastante más que el que hizo River. Me parece fue discreto. Lo que pasa es que quedó la imagen del partido que se suponía que se ganaba fácil, Así es. que terminó con el empate, entonces, y cómo juegan los medios, porque había un título que era el Boca de Riquelme Sí. regresa humillado. Sí. Digamos, en ningún lado decía el River de Brito o el River de Gallardo. Fue si perdió quieres. River, perdió River. Perdió River. Pero más allá de lo político, en términos futbolísticos, me pareció... Bueno, lo futbolístico a veces es subjetivo también. Caruso. No, está bien, pero muchachos, todos sabemos que estamos en el medio de la batalla cultural. No, eso es Sí. otra cosa, claro. El presidente de la Nación salió al ratito a pedir las sociedades anónimas deportivas y Sí, hablar señor. del fracaso de los clubes y de la AFA Sí, y de sí. todo lo que se te ocurra. Es decir, si no, no entendemos lo que se está peleando, lo principal, ¿no? Estamos de Además, acuerdo. lo más grave que salió a decir que era el triunfo del... Se me cortó el micrófono. No lo escucha, ahora sí. Que lo más grave que salió a decir que era el triunfo de las sociedades anónimas en Brasil cuando un solo equipo de los 4 que pasó era una sociedad Sí, anónima, claro. los otros 3 son sociedades civiles. Sí, Y quedó fuera Botafogo, ¿no? Y quedó afuera con una sociedad civil, con Palmeiras. Claro. claro, sí. Pero por eso digo, entonces, ellos están atentos y todo lo que pueden se lo politizan y lo utilizan de una manera brutal como hacen habitualmente. Bueno, hablando del presidente de la Nación, voy a Ujú. compartir un posteo reciente del presidente de la Nación. Dice lo siguiente. Un fallo contra Kicillof, dice Javier Milei. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, yo avisé que el soviético es un pelotudo, dice el presidente de la Nación. Hay muchas cosas para decir sobre este texto, me imagino, Carlos, entrale por donde quieras. Bien, yo diría, menos mal que dijo que van a apelar. Yo creía que iba a decir sí, jefe. Bueno, fuerte, está bien. Claro. Está obligado a apelar el Estado Nacional. Sí, no, ya sé. Pero vos decís entrale por donde quiera, yo Sí. Busco la vuelta. Bien. Mirá, no hace mucho hablamos de algo parecido y yo dije, hablábamos de YPF y de aerolíneas. Sí. Ahora que yo dije, muchacho, el problema no fue cuando se reestatizó, el problema fue cuando se privatizó. Uh-huh. Porque YPF nació como una empresa estatal, no nació como una empresa privada, y un día vino el gobierno de Cristina y de Kicillof y decidieron estatizarla. Claro. La empresa YPF, que según relata el general Mosconi, según lo he leído en algún lado, se crea porque cuando él, Mosconi, en ese momento no existía la Fuerza Aérea como fuerza separada, sino que era parte del ejército, tiene un ejercicio, una maniobra, y por un tema de falta de pago, la Shell, que era la proveedora del ejército, no le entrega el combustible. Uh-huh. Y entonces Mosconi dice algo así, no es textual lo que te estoy contando, es conceptual, ¿no? Sí. Pero dice algo así como, y en ese momento imaginamos qué podría pasar si tuviéramos un conflicto con Gran Bretaña, y nos dejaran de entregar combustible. Necesitamos una empresa estatal que nos asegure la provisión del combustible. Y ahí deciden la creación de YPF. Uh-huh. Entonces, lo que luego se hace es borrar eso y privatizarla. Y lo que hace el gobierno de Cristina y de Kicillof, ministro de Economía, es una parcial recuperación, porque incluso vos fijate que el fondo Woodford le compró a una empresa argentina, Peterson Thiel, que era socia del Estado en el proceso de reestatización, le compró su parte, y desde ahí empezó toda esa acción judicial con la que ahora, si se convalidara este fallo de la jueza de primera instancia, que es en definitiva la jueza Presca, estarían quedándose con todo YPF, que además desde aquel a incorporó nada menos que Vaca Muerta, uh-huh, que también es otra cosa que hay que atribuirle a los torpes que gestionaban en ese momento, ¿no? Claro. Porque no existía Vaca Muerta cuando se reestatizó. Bueno, digo yo, para poner todas las cosas, y ese valor enorme que tiene hoy YPF, no es por los viejos pozos de petróleo, que también valen mucho, pero digo, es esencialmente por lo que representa Vaca Muerta. Claro. ¿Vos sabés, cómo se llama el arte marcial que utiliza la fuerza del enemigo, que utiliza el ataque como fuerza? Pero es Aikido, Aikido creo que es. No lo tengo muy en claro, pero o puede ser, pero la idea es esa. Quiero decir, frente a esto que se instala como agenda, va a ser muy importante retomar el sentido de lo que planteás como argumento. Porque mirá, yo estoy leyendo solo el portal de La Nación en este momento. Es el título principal, dice Wall Street, caen las acciones de YPF, se disparan las de los demandantes. Después aparece el tuit de Milei, responsabilidad del soviético. Después dice, el juicio por YPF, cronología de un polémico conflicto que tiene como principales protagonistas a los Kirchner y a Kicillof, y aparece la foto de Cristina Kicillof.
Al lado dice, decisión histórica, un error de Cristina Kirchner y de Kicillof le puede costar al país el control de YPF, otra vez una foto de Cristina y Kicillof, y después la de Kicillof, juicio millonario, el día que Kicillof dijo que era estúpido cumplir con la ley de YPF respetando su estatuto. Es decir... Sí, porque en definitiva, yo no lo leí el fallo en detalle, Sí. entiendo que la jueza se basa en que el fondo Woodford le cuestiona un tema de metodología de las acciones que cuando se ofrecieron, que se tenían que ofrecer a todo y que no se le ofreció a todo, no sé cuánto, que algo por el estilo, por un plan de procedimiento. Es una barbaridad, pero bueno. Pero quiero decir, se va a instalar la campaña, se va a instalar el sentido del Estado y además le van a pegar a Kicillof y a Cristina en el momento electoral. Si no hay desde el campo nacional, popular, si no hay una contraofensiva argumental, comunicacional, puede ser un problema. Sí, claro. Déjame... Esto sucede en el mismo momento que el presidente emperador de Estados Unidos le ordena a la Corte Suprema de Israel que deje sin efecto las acciones legales por los juicios por corrupción contra el primer ministro. Sí. Y le dice que si no dejan sin ejecución esas acciones, Estados Unidos le va a cortar toda la ayuda a Israel. Y es el mismo escenario en el que unos días antes el mismo presidente emperador le dice, bueno, usando algunos términos, porque les gusta hablar mal, vos viste que a mí me cuesta mucho usar esas palabras, y menos al aire, ¿no? Sí. No, sin hacer ninguna... Bueno, viste lo que fue Milei el fin de semana. Ahora Sí, bueno, por eso, pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es no hablar de eso, porque creo que es hacerle el juego. Insisto en que eso es deliberadamente así para que estén en el centro de la escena todo el tiempo. Yo tengo la absoluta convicción. Pero bueno, efectivamente, batalla cultural, muchachos, batalla cultural. Sí. Cada uno con las armas que tiene y nosotros con las que tenemos y el estilo que tenemos y la manera de decir lo que tenemos. Carlos, te cambio un poquito el tema, como segundo tema de la charla. ¿Qué ves qué conclusiones sacás o cuánto te parece importante todo lo que ocurrió a partir de ese documento reservado pero que trasciende del JP Morgan, caracterizando las políticas del gobierno y recomendando que hay que salir de los bonos en pesos, digamos, ¿no? Hay que dar un paso atrás con la Argentina, dice. Y con el título nomás, el título de ese informe se llama Tomándose un respiro. Sí. Bueno, a ver, el JP Morgan no hace otra cosa que decir lo que nosotros venimos advirtiendo hace mucho, ¿no? Respecto de los desbalances que tiene la economía argentina en el marco de las políticas que lleva adelante este gobierno, donde recién hablábamos de vaca muerta, todos los ingresos que genera vaca muerta son menos que lo que sale por turismo de la Argentina. Entonces, y bueno, ¿por qué es eso? Y porque todo es un problema de precios relativos, y los precios fijados a partir del tipo de cambio, no hay duda que marcan que desde el punto de vista de la relatividad, el tipo de cambio tiene atraso, porque si es más barato ir a comer a un restaurante de Madrid o de París que a un restaurante de Buenos Aires, algo está mal, algo está desequilibrado. Bueno, y así, ¿cuántas veces explicamos nosotros, Pablo? Se comieron el blanqueo, se comieron el préstamo del fondo, y no tienen forma de parar esta salida permanente de divisa que tiene. Yo escribí este fin de semana en alguna de las notas un dato que por primera vez desde 2003, y 2003 porque es desde cuando se mide,
dio negativo el rubro de salida de capitales. Uh-huh. Es decir, que todo esto que se dice que traería inversiones, no solo no trae inversiones, sino que en la práctica, en lo que va del 2025, tendríamos que decir que tenemos un escenario de desinversión, ¿no? Claro. Porque da negativo no me acuerdo del número exacto, pero creo que era algo así como 1.800 millones, algo así. Entonces, eso es un dato, porque todas estas políticas se supone que tenían como objetivo la lluvia de capitales que iban a generar inversiones en los sectores productivos, etcétera, etcétera, y bueno, y no pasa. Y tampoco pasa con el comercio exterior, donde aumentan sideralmente las importaciones y no crecen las exportaciones. Sin embargo, hay crecimiento económico, Carlos, ¿no? El presidente acaba de difundir el dato del INDEC que habla de actividad económica creciendo 7,7% interanual en abril del 25 y 1,9% respecto de marzo. Y dice, llora Mandrilandia, dice Milei. Sí, pero yo ya creo que lo expliqué unas 200 veces, pero no tengo inconveniente en explicarlo nuevamente. En 201. 201. Comparar los primeros meses del 2025 con los primeros meses del 2024 es hacer trampa. ¿Por qué? En los primeros meses del 2024 cayó todo de una manera sideral, porque en diciembre del 23 asumió este gobierno y hubo una devaluación del 118%. Y consecuentemente, si vos mirás los datos de los 3 primeros meses del 2024, son desastrosos. Entonces, compará la evolución de la economía de los primeros meses del 2025 con los primeros meses del 2023, que ahí estás comparando modelos ahí. Pero no, ¿cómo modelo? No, porque el gobierno de Alberto Fernández, según todas las opiniones, era un desastre, sí, y la economía estaba en un pozo y estábamos hundidos en el fondo del mar y pasaban todas las plagas que te puedas imaginar. Uh-huh. Y entonces compará a ver cómo te da y vas a ver que todo eso que dice el presidente desaparece. Está bien, vos decís comparalo, por eso te decía, comparalo con los resultados del otro modelo. No es que sea el otro modelo, no, ni siquiera, es simplemente que te estoy diciendo que el gobierno hace trampa comparando los primeros meses del 2025 con los del 2024 y diciendo que se recuperó del agujero al que lo mandó la primera medida que tomó el gobierno Uh-huh. Entonces eso pasa con la mayoría de los indicadores. Entonces no está bien ese dato, digamos, no es que no esté bien, que no sea cierto que comparado los primeros meses del 25 contra los primeros meses del 24 hay ese crecimiento. Pero ese crecimiento es la recuperación de una parte de lo que cayó la economía como producto de la devaluación. Está bien. Bueno, El gobierno te hace lo mismo, te hace con la pobreza. Cuando te maneja el dato de la pobreza, toman el valor de junio del 24, del primer semestre del 24, porque dicen que lo que empeoró la pobreza en el primer semestre del 24 no es culpa de las medidas que ellos tomaron en diciembre, sino que es el sinceramiento de lo anterior. Uh-huh. Y entonces te dicen recuperamos no sé cuánto. Además te quiero decir que en el caso de pobreza cambiaron la forma de medir. Hay también un cambio de medición, sí. Es decir, que hay un dato trucho desde el punto de vista del dato que se toma como referencia y además un cambio de medición, no mide lo mismo. Bueno, y además está pendiente el tema de actualizar la composición de las canastas, que sigue siendo la del 2004. Entonces yo te pregunto, a vos, Pablo, ¿te parece que lo que pesaban en el 2004 los servicios, el transporte,
¿Es lo mismo que ahora en el 2025? No, está claro, eso está bastante discutido y yo creo que hay un sector de la sociedad que lo ve con claridad. Esto Sí, lo sufre con claridad. Esto que estamos viendo ahora, te digo, vos ves en el gráfico y va a ver que la oposición va a tener que agudizar mucho el lápiz porque se ve una B corta clarita, ¿no? No, pero vuelvo a repetir. No, está bien, yo te entendí eso, digo que viene la lucha de las narrativas, digamos, ¿no? Sí, claro, y del poder de fuego, como Está siempre. bien, sí, así es. Porque con todo respeto al mundo, estamos hablando de poderes de fuego absolutamente diferentes. De cualquier manera, te quiero decir que yo estoy leyendo ahora acá, dice, la economía rebotó 1,9 en abril Sí. y recuperó casi toda la caída de marzo. ¿Escuchaste? Sí. La economía rebotó 1,9 mensual en abril y recuperó casi toda la caída de marzo. Quiere decir que todavía sigue detrás de lo que... De marzo, del mes anterior de este mismo gobierno. Pero vuelvo a repetirte, yo no tengo acá el dato, pero un dato real como mínimo sería comparar el primer trimestre del 25 contra el primer trimestre del 23. Bien. Y entonces decir, bueno, mirá, estamos mejor. Porque después hay otra cuestión. Cuando mirás incluso este dato de lo que creció en abril, el rubro que más creció fue intermediación financiera. Entonces, ¿qué querés que te diga? Los datos hay que mirarlo como... Pues sí, hay que ver cómo está compuesta esa recuperación de recuperación. En general, con el título nunca alcanza. Bien. Porque el título tiene toda la intencionalidad del que lo escribe y creo que los datos, esto de los números, porque vos viste, es como el desempleo. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que mide el desempleo. El desempleo mide la cantidad de gente, no mide la cantidad de gente que no tiene trabajo, mide la cantidad de gente que no tiene trabajo y busca empleo. Claro. No consigue. Eso mide el desempleo. Porque después están todos los que ya decidieron no buscar, porque por edad, por tipo de cosas que sabe hacer o por lo que sea, ya sabe que no va a conseguir. Y entonces ese no busca empleo y a ese no lo miden. La verdadera medición del empleo, cuando hay que mirar el rubro del empleo, no del desempleo. ¿Cuánta gente de la población llamada económicamente activa, es decir, las personas mayores de tal edad y menores de tanto, tienen trabajo de verdad? Ese es el dato. No el del desempleo. Tenemos por delante dos desafíos en estas horas. Todo lo que tiene que ver con la decisión de YPF de la jueza de primera instancia y me parece este dato de crecimiento, a ver cómo se puede pasar en limpio y tratar de mirar en esa complejidad. Me imagino que cuando hoy a la noche Lerche va a tomarlo, va a decir cosas parecidas a que estoy diciendo. Se lo tiramos a Hernán, así está, me parece muy bien. No le tiro a Hernán. No, ya sé. Yo miro el reloj y veo que se me está acabando el tiempo. Yo puedo seguir. Abrazo grande, Carlos. Chao. Carlos Heller.